Analizamos la escena de los mercados, lo hacemos este lunes con la ayuda de José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, supongo que como todos, inquieto y preocupado por la situación que se está viviendo desde la pasada semana en Ucrania y a la vez con la esperanza de si esta delegación que se están trasladando desde Ucrania o se ha trasladado de Ucrania y con el otro contendiente, evidentemente, con el invasor, se consigue llegar a una paz, ¿no? Por todos deseado y que esta situación tan trágica, bueno, pues termine por desaparecer, ¿no? Sí, estamos pendientes a ver qué vamos conociendo de ese inicio de las conversaciones, estamos pendientes también de conocer las conclusiones de la llamada que ha habido hoy del G7, pero mientras tanto, ya que te tengo aquí, José María, seguimos analizando las consecuencias, ¿no?, económicas, las consecuencias en los mercados de toda esta situación. Una de las principales patas del análisis durante esta jornada de lunes es el reconocimiento que ha hecho precisamente Mario Centeno, uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, de cómo esta situación podría llevar a la temida esta inflación. Hasta hace apenas unas semanas decíamos que sí a alta inflación, pero que teníamos un crecimiento lo suficientemente robusto como para que este escenario no se produjera. Pero ¿qué pasa ahora con esta nueva crisis en el horizonte? Pues que el escenario de esta inflación, como bien apuntas, pues es un escenario que no debemos de dar no deberíamos de descartar lo que al final pudiera producirse, ¿no? Recordemos a los telespectadores que al final esta inflación pues no es más que un raquítico crecimiento económico, crecimiento cero, y a la vez una inflación elevada, ¿no? Y eso es lo que puede llegar a producirse como consecuencia de los problemas de la dependencia que tenemos Europa en su conjunto, sobre todo los países del norte, de las materias primas de Rusia, ¿no? Es decir, aquí hay una acción-reacción. Evidentemente, la actuación de Rusia en territorio ucraniano y las sanciones que se les está imponiendo, quizás incluso más duras de las que se esperaban por parte de la Unión Europea, también pueden tener su reacción en cuanto a los vínculos, tanto a nivel comercial como también, por supuesto, a nivel de relaciones en cuanto a materias primas, como gran exportador Europa de los productos de materias primas, tanto de energía, petróleo, gas, pero también de fertilizantes o también, por supuesto, de productos agroalimentarios por parte de Rusia y también de Ucrania. No olvidemos que son dos grandes productores a nivel mundial, a nivel de trigo. Evidentemente, esta situación de tensión geopolítica lo que hace es incrementar los precios de tal manera que, lógicamente, se traslada al bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Con lo cual, se resta poder adquisitivo a los ciudadanos de la Unión Europea y esto, evidentemente, lo que puede suponer es una congelación en cuanto al crecimiento económico. De momento, lo que estamos viviendo es muy difícil calibrar hasta dónde puede llegar la reducción del Producto Interior Bruto de todo lo que es el conjunto de la eurozona. Lo que está muy claro es que va a salir dañado. Cuanto más dure el conflicto y, sobre todo, si hubiéramos reacciones por parte de Rusia contundentes frente a la Unión Europea, es decir, no sé, que se les dé por dejar de suministrar gas al conjunto de la Unión Europea. Evidentemente, traer el gas de otras zonas del mundo no es tan fácil y luego refinarlo tampoco es tan sencillo, con lo cual el coste, imagínense ustedes, lo que subiría simplemente ya no solo el hecho en sí de tener que echar combustible a nuestros vehículos, sino también a nivel industrial, a nivel incluso de alimentos, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro que no es un escenario que debamos descartar, pero no por ello debemos, el conjunto de Europa, obviar algo que está ocurriendo en un país vecino de lo que es la Unión Europea. Con lo cual, entiendo la preocupación de los líderes de la zona euro y esto al final se va a trasladar, desde mi humilde punto de vista, también a la posible actuación por parte de nuestro Banco Central, del Banco Central Europeo, que evidentemente tiene ante sí una difícil situación, una difícil decisión. Por un lado, estamos viendo cómo sube la inflación subyacente. Es el principal mandato de nuestro Banco Central Europeo, controlar que la inflación de forma persistente no supere un 2%, 2,5%, y lo que estamos viendo es que esa situación probablemente de inflación elevada vaya a continuar durante más tiempo. Y, lógicamente, por otro lado, estamos ante una situación de crecimientos que se van a notar. Vamos a asistir a menores crecimientos a nivel del conjunto europeo. Evidentemente,
cualquier medida de política monetaria de normalización, bien sea subiendo tipos de interés o bien sea reduciendo el balance, reduciendo las compras, lógicamente eso tendría un calado más negativo en un escenario ya de por sí complicado para lo que es el crecimiento económico, con lo cual pues veremos en las próximas semanas cuál es la decisión que va adoptando nuestro Banco Central Europeo, que supongo que llevará a cabo acciones de forma de forma aliada con otros bancos, ¿no? Como es la Reserva Federal Norteamericana, el propio Banco de Inglaterra, ¿no? Por lo cual probablemente asistamos o veamos una situación en la cual los bancos centrales se tomen más tiempo en cuanto a la normalización. Quizás sea la parte menos mala para los mercados de capitales, sobre todo para los activos de riesgo, y eso es lo que un poco también se está dejando notar hoy si uno ve en los índices, como, por ejemplo, todo aquello que está más relacionado con el growth, sobre todo con la tecnología, está teniendo un mejor comportamiento que aquello que está más relacionado con el value, como puede ser en los bancos, afectados, lógicamente, pues por las medidas adoptadas por el conjunto a nivel internacional frente a la banca rusa. Mencionamos el contexto del Banco Central Europeo y mencionamos a ese sector bancario europeo en general mucho más afectado. ¿Qué auguras de todas estas medidas y sanciones para la política monetaria de la Reserva Federal y, sobre todo, para el papel del dólar? Se está analizando mucho después de la entrada en vigor de esas sanciones respecto a la banca rusa y el sistema de pagos internacionales SWIFT, si esto podría derivar en que pues Rusia junto con China opten por esas alternativas a ese sistema interbancario internacional, si esto podría potenciar el yuan en detrimento del dólar, qué podría significar todo ese veto de sanciones hacia un menor flujo de dólares en territorio europeo y, por tanto, qué consecuencia podría derivar todo ello en la actitud de la Reserva Federal. ¿Cómo lo ves? Muchas preguntas y muy interesantes, no cabe la menor duda. Vamos por parte. Evidentemente, la situación que estamos asistiendo ahora mismo de ciertos bloqueos en cuanto a acceso por parte del Banco Central de Rusia a fondos que puedan ser utilizados en defensa del rublo, la posibilidad incluso de Rusia de que deje por un lado el sistema, el SWIFT, y se una al sistema que utiliza más China, evidentemente, o sistemas alternativos, lógicamente cobra cada vez más, es cada vez más posible, ¿no? Evidentemente, el sistema financiero de Rusia ya ha llevado la situación actual a ver a una entidad, una sucursal de la principal entidad financiera rusa pasar enormes dificultades y el Banco Central Europeo se ha hecho eco de ello, ¿no? Evidentemente, la situación no es fácil, ¿no? ¿Esto cómo se puede trasladar? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, probablemente lo que va a suponer es que en muchos países no es una situación que vayan a realizarse de forma inmediata, pero sí que en los próximos meses probablemente traten de diversificar sus reservas de divisas, no solo concentrándolas en dólares o en euros, sino ampliándolas a otro abanico de monedas, probablemente a la moneda china. Esto le debería de venir bien, en ese sentido, al renminbi como divisa, la cual, pues sobre todo países emergentes a la hora de diversificar, ya digo, sus reservas de capitales. El papel del dólar, pues evidentemente la Reserva Federal, en estos momentos Estados Unidos, no es que sea inmune a la situación que se está viviendo en Rusia, porque yo creo que no hay ninguna zona del mundo que sea inmune a lo que está ocurriendo. Pero es cierto que ahora mismo Estados Unidos está en una situación distinta a la situación que vive Europa. Europa necesita la energía que procede de Europa del Este, sobre todo en este caso de Rusia. Estados Unidos en estos momentos es autosuficiente energéticamente, incluso puede exportar energía. Lógicamente, esa situación le deja las manos mucho más libres a la hora de poder actuar desde el punto de vista de energía, incluso hasta de su propia Reserva Federal. Probablemente la FED, y a tenor de los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, vaya a actuar, pero quizás no lo haga en plena contienda, en pleno conflicto bélico. De nuevo, como harán otros bancos centrales, se tome su cierto tiempo. Es mi opinión personal. Aquí cabe todo tipo de posibilidades. Ya digo, nuestro Banco Central Europeo probablemente este año no veamos ningún tipo de subida de tipos de interés
como consecuencia de este conflicto, sobre todo si se enquista, y además si se enquista las relaciones comerciales entre Rusia y el resto de países de la Unión Europea. Hay que pensar que es un socio comercial nuestro, no solo por lo que le compramos, sino también lo que le vendemos. Y evidentemente esa dependencia de Europa, lógicamente le hace una situación, un eslabón mucho más débil que lo que ocurre en este caso con Estados Unidos. El papel del dólar ya lo estamos viendo, es decir, se está fortaleciendo respecto a nuestra moneda y, lógicamente, más podría hacerse frente al euro y frente a otras divisas si las tensiones continuaran, y no digo si aumentaran, sobre todo si aumenta el nivel de tensión y de amenazas, sobre todo dejando entrever del potencial armamentístico de Rusia y, por supuesto, por parte de la OTAN, llegando a incluso a amenazar con todo el tema de la movilización en cuanto al tema estratégico de misiles nucleares, ¿no? Esto, lógicamente, a corto plazo debería de seguir beneficiando al dólar. A medio y largo plazo, esa diversificación de divisas yo creo que puede beneficiar a otras monedas, entre ellas a la divisa china. ¿Y qué me dices de cómo actuar, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar en este momento? Mencionabas al principio esos valores growth, esas tecnológicas que, bueno, paradójicamente a lo que podíamos esperar hace tan solo un mes se están viendo más beneficiadas. Estamos viendo ese value, esos bancos que tanto habían subido, sufriendo mucho más por este nuevo contexto marcado por esas sanciones. ¿Cómo descorrelacionar nuestra cartera, José María, de estos movimientos? ¿Cuáles serían esos productos o esas estrategias que tú recomiendas para un momento tan incierto y tan volátil como este? Pues vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente nuestras emociones, de verdad, y estar muy bien asesorados. Es decir, no dejar llevarnos por impulsos, que esto es muy humano, en el sentido de decir, verlo todo negro, o al revés, decir, bueno, pues aquí hemos hecho suelo y empezamos a comprar y ya ha pasado todo lo peor. Paciencia, tanto para entrar y cautela a la hora de posicionarnos también en los mercados de activos de riesgo, sobre todo la parte de renta variable. Segundo, esto no es un escenario binario en cuanto a solo growth y solo value. Yo no me canso de decirlo semana tras semana. Es cierto que desde hace unos meses nosotros hemos estado dando más peso a todo lo que eran sectores más cíclicos, sobre todo porque el contexto así favorecía precisamente a valores industriales, de materias primas, financieras, frente a aquellos valores más ligados a la tecnología, puesto que el escenario era de cierto crecimiento económico, con una cierta solidez y, sobre todo, con un escenario de los bancos centrales normalizando tipos de interés. Pero, claro, la situación puede cambiar y, de hecho, el mercado empieza a descontar lo que acabo de señalar, es decir, que probablemente los bancos centrales vayan a tomarse cierto tiempo en cuanto a la normalización de políticas monetarias. Y si el crecimiento económico ya no es tan, digamos, tan sólido, evidentemente esa situación de nuevo podría favorecer a aquellos activos, en este caso la renta variable, más orientada hacia el growth. Eso significaría que habríamos hecho bien si hemos mantenido en cartera determinadas posiciones en sectores como pueden ser la tecnología o sector como puede ser en algunos casos incluso el sanidad o incluso energías verdes, ¿no? Con lo cual, primera era cautela y paciencia. La segunda es estrategia balanceada. Tercero, liquidez. Es decir, es un activo que es una decisión de inversión, un activo más, y que podemos materializarlo a través de determinados productos monetarios. Por poner un ejemplo, nosotros utilizamos varios fondos de inversión monetarios que están invirtiendo en deuda pública de AAA, de la mejor calidad crediticia y además con muy bajas comisiones de gestión. Uno de esos productos lo podemos encontrar en la casa suiza Pictet, con lo cual existe una alternativa a la hora de estar, no enfrentarnos a todo lo que son los vaivenes, a la volatilidad de los mercados de bolsa y también de deuda, que lo hemos visto la pasada semana en los mercados de crédito, algunos fondos muy emblemáticos sufriendo más de un 1% de caída en un único día. Bueno, pues un refugio puede ser precisamente la liquidez para esperar a que la situación se calme. Productos, otra recomendación, productos de retorno absoluto. La dispersión continúa, lo estamos viendo en el día de hoy. Y hay fondos que con una estrategia de retorno absoluto, con una vocación de retorno absoluto, pueden ayudarnos precisamente a gestionar precisamente este escenario o que compren volatilidad. Productos como, por ejemplo, de la casa Amundi, del Funds Volatility, el Euro Volatility o el World Volatility. Bueno, son productos que compran volatilidad
Y lo que estamos viendo es precisamente incertidumbre que se acrecenta, inquietud, y eso viene muy bien a uno de los indicadores de miedo, como puede ser la propia volatilidad. Con lo cual, hay alternativas y hay estrategias a la hora de seguir. Una de ellas, ya digo, es precisamente también puede ser la liquidez. Y luego, desde luego, repito, una semana más, no estamos en un escenario de solo bancos y no tener tecnología. O ahora solo tecnología y nos olvidamos de los bancos. Creo que tenemos que tener una cartera balanceada. Probablemente, si Europa sufre, pues a lo mejor Europa volveríamos a reducirla en el total de la cartera, miraríamos, y estamos mirando desde luego desde el principio de año con muy buenos ojos todo lo que es el tema de Asia, y Estados Unidos, que la habíamos reducido, pues probablemente, como decía anteriormente, su situación es distinta a la que se puede vivir en Europa. Habrá que ver, evidentemente, cuánto dura este conflicto bélico, pero a lo mejor Estados Unidos, sobre todo algunas compañías que no veíamos con tan buenos ojos, a lo mejor ahora quizás al menos nosotros sí los estamos viendo con ojos distintos a la hora de posicionarnos, ¿no? José María Luna, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos con ese análisis, esa paciencia y cautela, como tú nos decías. Vamos a aplicarlo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y buen negocio. Cuidaros mucho.